Revelado. Un CEO solitario encuentra a una enfermera temblando con un bebé en la parada. Su vida cambiará para siempre. La noche era gélida, el viento cortaba como cuchillas. Alejandro, CEO de una prestigiosa empresa, estaba parado en la parada del autobús, sumido en la pantalla de su teléfono, revisando correos y mensajes de sus colaboradores. A su alrededor, el bullicio de la Ciudad de México seguía su curso, pero él se sentía completamente aislado, envuelto en su mundo de decisiones frías y cifras que marcaban su éxito, lejos de la calidez de la vida auténtica. De repente, un llanto desgarrador cortó el aire. Miró hacia el sonido y allí estaba María, una joven enfermera de 28 años, con un bebé en brazos, temblando de frío. Su rostro marcaba el cansancio de largas jornadas laborales, pero en sus ojos había una chispa de fuerza, una promesa de amor por su pequeño. La escena lo atravesó como un rayo, un corazón latiendo con esfuerzo en medio de un sistema que no parecía darles una oportunidad. Algo en su interior se movió, pero rápidamente trató de ahogar esa emoción. Sin embargo, el llanto del bebé le desgarró el alma. A pesar de su miedo a la crítica, un impulso lo llevó a acercarse. ¿Estás bien?, preguntó, la voz un poco temblorosa. María lo miró con agradecimiento y orgullo, como si su existencia dependiera de ese simple gesto. Con un remordimiento que no sabía cómo manejar, Alejandro tomó una decisión inesperada: ¿te gustaría venir a calentaros a mi casa? Las palabras salieron de su boca antes de pensarlo dos veces. El camino en su auto fue silencioso, pero lleno de sentimientos encontrados. La presión de su entorno corporativo chorreaba por sus venas. ¿Qué pensarán en la oficina si ven a esta mujer? Pero la imagen de María y su bebé, temblando y luchando, lo perseguían. ¿No era eso lo que él siempre había defendido, la importancia de ayudar a los demás? Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía ser más que un simple ejecutivo. Los días siguientes transformaron su hogar. Entre risas y llantos, Alejandro se sumergió en el mundo de María. A través de sus conversaciones, comenzó a atisbar una realidad diferente, donde la lucha era la norma y el amor se desbordaba a pesar de las dificultades. En cada mirada de su hijo, en cada sonrisa de ella, había vida, un sinsentido en su mundo perfecto pero vacío. María le enseñó el valor de la familia, de estar presente, de luchar por lo que se ama, pero la felicidad venía con su carga. Las conversaciones con sus colegas se tornaban pesadas, llenas de juicios. ¿Por qué te estás mezclando con una enfermera, Alejandro? Eso puede acabar con tu carrera, advertían con miradas llenas de rechazo. Pero, en su corazón, Alejandro sabía que cada vez que veía a María a su lado, una chispa de sentido y propósito iluminaba su vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La mezcla de esas dos vidas tan distintas creaba un torbellino dentro de él. Alejandro sabía que debía tomar una decisión pronto. En su mente, la lucha estaba entre el miedo a lo que pudieran decir sus amigos y la certeza de que María y su hijo lo necesitaban. Justo cuando comenzaba a encontrar su verdadero sentido, un escándalo empezó a fluir por la oficina, peligrosamente cercano a arruinar todo lo que había construido. ¿Podría Alejandro continuar con su nuevo camino o se dejaría arrastrar por el miedo de ser juzgado? La situación era crítica, y con cada segundo que pasaba, su corazón insistía en que debían ser más. ¡Qué miradas en la oscuridad! El día amaneció gris y lloviznoso, el tipo de mañana que parecía querer encerrar el mundo en una atmósfera tensa. Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. Su mente no dejaba de dar vueltas al escándalo que había comenzado a circular en la oficina. Los murmullos sobre su relación con María se multiplicaban, y cada comentario lo hacía sentir como un pez fuera del agua. Mientras se vestía, se miró en el espejo. ¿Quién era realmente? Un hombre exitoso, un CEO respetado, pero también un ser humano que comenzaba a ser arrastrado por una corriente que no podía controlar. Las decisiones que había tomado en el último mes lo habían llevado a cuestionarse su propia identidad. El simple hecho de haber extendido la mano hacia María había desencadenado una serie de eventos que lo estaban sacudiendo hasta los cimientos. Con el rostro aún apagado, salió de su departamento, decidido a enfrentar el día.
Pero antes de llegar a su oficina, una idea brilló en su mente. Quería ver a María, quería sentir la calidez de su presencia. La idea de tomar un café con ella lo llenaba de energía, tal vez también de ansiedad. Sacó su teléfono y le envió un mensaje. ¿Te gustaría salir a tomar un café hoy? La respuesta llegó rápida, claro, ¿a qué hora? Mientras conducía, sus pensamientos eran una tormenta. ¿Qué pasaría si sus colegas vieran la cercanía entre ellos? Imágenes de sus caras escandalizadas lo hacían dudar. Pero entonces recordó la risa de su hijo, esos instantes mágicos que habían compartido en la cocina, y supo que debía arriesgarse. Por primera vez, sentía que había un propósito más grande que el que había construido en su oficina. Al llegar a su departamento, María lo recibió con una sonrisa. «Te veo algo nervioso», dijo, mientras servía un café. Su risa iluminó el ambiente y cada remordimiento se desvaneció. Se sentaron uno frente al otro, y entre sorbos de café, intercambiaron risas y sueños. «¿Te imaginas un mundo donde puedas hacer lo que amas sin miedo?», preguntó Alejandro, buscando en sus ojos una respuesta que ya sabía de antemano. María le habló de sus deseos de abrir una clínica para ayudar a los más necesitados. Su pasión por la vida, su deseo de crear un impacto, lo envolvió en una burbuja de esperanza. Sin embargo, mientras su conexión se profundizaba, el teléfono de Alejandro vibró, sacándolo de su burbuja. Era un mensaje del grupo de la oficina, fotos de él en un evento reciente, con un comentario burlón que decía: «El rey de los negocios ahora se ha vuelto salvador de enfermeras». Esa crítica hiriente le atravesó el corazón. Sintió como si el aire se le escapara. «¿Te pasa algo?». María lo observaba con preocupación. «No, es solo trabajo», mintió, ocultando su angustia mientras cada palabra de ella calaba más profundo en su corazón. El deseo de protegerla lo invadió por completo, pero como CEO, debía centrarse en su carrera, alejarse de los rumores que podrían perjudicarlos. De pronto, la tensión en el aire se palpaba. Alejandro sabía que debía tomar una decisión. ¿Dejaría que los rumores interfirieran en lo que realmente sentía por María? Mientras hablaba, cada palabra se le hacía más pesada, como si el peso de sus decisiones estuviera a punto de desbordar. Entonces, María le tomó la mano con delicadeza, mirándolo a los ojos. «¿Qué te pasa, Alejandro? Siento que estás batallando con algo». El rostro de ella, iluminado como un faro, lo hizo querer abrirse, pero había algo en su interior que le decía que debía mantener sus dos mundos separados. Era un dilema que lo desgarraba, y en ese momento, la indecisión lo paralizó. Alejandro abrió la boca para hablar, pero en lugar de palabras, solo salió un suspiro. ¿Sería capaz de poner todo en riesgo por lo que sentía? El futuro de ambos, la calidez del amor que habían comenzado a construir, pendía de un hilo. En ese instante, supo que el camino por delante no sería fácil. El teléfono volvió a vibrar. «Un mensaje más, Alejandro, necesitamos hablar de tu presentación. Es urgente». Pero él ya no podía escuchar. Todo su ser estaba en la conexión con María, en la posibilidad de una vida en la que no tuviera que esconderse. Pronto, el silencio se llenó de una tensión palpable, y en su corazón, ya no había solo preguntas, sino un eco de decisiones que cambiarían todo. El desafío estaba claro: estaba dispuesto a luchar por lo que quería, o se dejaría arrastrar por las expectativas de los demás. La vida de ambos estaba a punto de transformarse una vez más. ¿Podrían atreverse a enfrentar la verdad? El sonido del teléfono interrumpió la calma como un trueno, ahogando cualquier oportunidad de sinceridad. Alejandro lo miró con renuencia antes de decidir finalmente silenciarlo. Necesitaba claridad en ese momento, y el ruido del mundo exterior era todo menos acogedor. María, con la mano aún sobre la suya, sentía como sus corazones latían como un reloj descompasado. La preocupación en su mirada se acentuó, y ella, decidida a romper el hielo que se había formado entre ellos, sugirió con voz suave: «Hablemos de lo que realmente está pasando, Alejandro». «No te estoy interrumpiendo». Él respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. En la oficina había creado una imagen, un escudo que debía defender, pero las palabras de María desnudaban su alma como una tormenta reveladora. Las luces de la ciudad brillarían para él, pero ahí, en esa pequeña cocina, lo único que quería era transparencias. María empezó, pero se detuvo, observando cómo sus ojos reflejaban no solo preocupación, sino comprensión. «Los rumores, ellos no sé si puedo manejar todo esto. A veces siento que estoy al borde de una caída».
Y si nos ven juntos no sé cómo podría afectarte. Ella inclinó la cabeza, su expresión serena contrastaba con el remolino de emociones que él experimentaba. ¿Y si decidimos enfrentar eso juntos? A veces, la verdad es más fuerte que cualquier rumor. En ese instante, el rincón de la habitación se iluminó con su determinación. Alejandro sintió que su corazón latía al unísono con el de María. Era un momento de valentía que pedía a gritos ser vivido. Sin embargo, el miedo seguía como sombra. Decidido a dar el primer paso, se vio a sí mismo abriendo la compuerta de sus sentimientos. Pero justo cuando iba a hablar, el teléfono nuevamente vibró, y esta vez, el mensaje era más que un simple aviso. Era una invitación a una reunión de emergencia sobre su presentación, un evento crucial que había estado preparando durante semanas. Lo siento, es trabajo, dijo, sintiendo como las palabras se atoraban en su garganta. La mujer que tenía frente a él era todo lo que sostenía su esperanza, y de repente volvió a ser el CEO a punto de perderlo todo. Es solo una presentación, le respondió María, con una confianza que solo pareció complicar aún más sus pensamientos. ¿Pero qué importa más para ti en este momento? La interrogante caló hondo. La imagen de un Alejandro exitoso, rodeado de colegas respetables, palideció comparado con la afirmación de lo que quería. ¿Qué si te digo que lo que quiero es arriesgarlo todo por ti? La frase fluyó desde lo más profundo de su ser, resonando en la sala como un eco de anhelos reprimidos. María sonrió, desarmando todas las murallas que él había intentado construir. Entonces hazlo. Te apoyo, estoy aquí contigo, Alejandro, dijo, mientras sus manos enlazaban un lazo irrompible entre ellos. Los murmullos de la oficina, las críticas de los colegas, todas esas voces externas se desdibujaron en ese instante. Pero la calma fue efímera. Una brisa gélida atravesó la ventana abierta, recordándole la realidad que acechaba más allá de su burbuja. En un susurro, llevó su mano a su pecho y habló con la voz de un hombre a la deriva. ¿Y si esto nos destruye? ¿Y si nos quedamos sin nada? La incertidumbre flotaba entre ellos como un fantasma, pero en lugar de separarlos, los unió más. María, valiente como siempre, replicó, si somos un equipo, encontraremos la manera de sobrevivir. Los dos juntos, adelante. El teléfono vibró una vez más, y el nombre en la pantalla le heló la sangre, Isabel. Su directora de recursos humanos. El sudor frío le recorrió la espalda, consciente de que el tiempo se le agotaba. ¿Qué sucede?, inquirió María, notando su súbito cambio de expresión. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo su pecho. Tendría que decidir, ¿hablaría con Isabel sobre su situación, arriesgándose a perder la estabilidad que había construido? ¿O dejaría que el miedo lo paralizara una vez más? Se encontró en la encrucijada, y mientras los latidos de su corazón resonaban con más fuerza, comprendió que el próximo paso significaría todo. ¿Le permitiría el destino enfrentarse a lo que estaba a punto de revelar? En ese momento, Alejandro finalmente se vio listo para abrir una puerta que podría cambiar su vida para siempre. El timbre del teléfono resonó con una intensidad casi dolorosa. Alejandro sentía que la presión en su pecho se duplicaba mientras su mente danzaba entre la responsabilidad y sus sentimientos hacia María. Era la llamada de Isabel, un símbolo del mundo del que tanto quería escapar. Pero, ¿era realmente esa la verdad? Atrapado entre dos realidades, su voz se quebró mientras tomaba aire para responder. Sí, Isabel. ¿Estoy en casa que necesitas?, murmuró, sintiendo que cada palabra era una losa que lo hundía más en el abismo de su ansiedad. Mientras hablaba, esquivó la mirada de María, que, con sus ojos llenos de confianza, parecía ser un ancla en medio de la tormenta. Necesito que vengas a la oficina. La presentación se adelantó, y hay cambios importantes que discutir. Es ahora o nunca, dijo Isabel, mandándole un mensaje de urgencia que se sentía presionante, como un puño cerrado en su garganta. Está bien, estaré allí, contestó, esforzándose por mantener la calma. Luego de colgar, miró a María y se dio cuenta de que el brillo en sus ojos ya no era el mismo. La incertidumbre había oscurecido su luz, y eso lo asustaba más que cualquier rumor en la oficina. Siento que necesito ir, dijo lentamente, sintiendo su corazón desmoronarse ante la posibilidad de que todo lo que había construido se desvaneciera. ¿Por qué no te quedas y hablas conmigo? Esto es más importante, sugirió ella, su voz temblando ligeramente, revelando sus propias inseguridades.
Con un gesto desesperado, Alejandro se acercó a ella y tomó su mano. María, sé que esto suena crudo, pero en este momento, mi carrera es todo lo que tengo. No puedo arriesgarlo todo por nosotros, no ahora. La tristeza en el rostro de María fue como un corte profundo. Alejandro sintió que el peso del sacrificio se cernía sobre él, cada parte de su ser gritando que se quedara, que luchara por lo que realmente quería. Pero los ecos de su vida anterior resonaban, recordándole lo que estaba en juego. Te entiendo, Alejandro. Pero esto no son solo rumores. Esto es nuestra oportunidad. No puedo estar contigo si no ves la posibilidad de un futuro, confesó ella. La verdad de sus palabras le atravesó como un rayo, él no podía ignorarlo, pero el miedo se aferraba a su corazón, él se obligó a reaccionar, sintiendo que el tiempo se le agotaba. María, quiero que esto funcione. Quiero pelear por nosotros. Pero tengo que hacerlo bajo mis términos. Prométeme que estarás aquí cuando regrese. La fragilidad de su voz apenas logró esconder la tormenta que desataba dentro de él. Ella asintió, su mano aún entrelazada con la de él, expresando más palabras que cualquier promesa que pudiera hacer. Haré lo que sea necesario, pero tú también. Cuando regreses, quiero que llegues con la verdad y no con una excusa. Sin una respuesta clara y consciente del dolor que ambos debían enfrentar, Alejandro se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Con cada paso, sentía que una parte de su alma se desgarraba. Pero sabía que, por el momento, su prioridad era el trabajo. La culpa lo acompañaba como una sombra, mientras se cerraba la puerta de su hogar, dejando atrás la luz que María representaba. El viaje hasta la oficina fue un recorrido casi mecánico, su mente reviviendo sus palabras, su apoyo, todo lo que él estaba arriesgando. Al llegar, los murmullos de sus colegas le dieron la bienvenida, pero la calidez que alguna vez había sentido en ese ambiente ahora se convertía en hielo. Al entrar en la sala de conferencias, la mirada de Isabel se clavó en él, llena de expectativa. Bienvenido. Estamos a punto de comenzar, dijo, pero sus ojos decían algo más profundo. La posición de Alejandro en la empresa estaba a punto de cambiar, y con ello, sus prioridades. Esto es solo el principio, pensó para sí, en ese preciso instante en que se sentó. Su corazón latía con fuerza, y justo cuando el primer slide se proyectó, su celular vibró nuevamente. Era un mensaje de María. Espero que estés bien. Recuerda por qué estás aquí y quién eres. Realmente. Alejandro tragó saliva, sabiendo que, en esa sala, el verdadero reto no sería la presentación, sino enfrentar su propia verdad. El dilema entre su vida profesional y personal ahora era más que una decisión, era una lucha por su identidad. ¿Y si el miedo me consume?, se preguntó, mientras los murmullos empezaban a perderse en el fondo. La luz de su teléfono parpadeaba, y la pregunta flotó en su mente: ¿qué haré cuando el tiempo se acabe? La expectativa del futuro ahora se desdibujaba ante la urgencia del presente. Con la ansiedad aumentando, supo que su próximo movimiento podría llevarlo a un punto sin retorno. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que realmente quería en su vida? El corazón de Alejandro latía con una ferocidad casi dolorosa mientras escuchaba a sus colegas hablar. Las palabras se mezclaban en la distancia como un eco lejano, mientras su mente se centraba en el mensaje de María. ¿Quién eres realmente?, resonaba en su mente, empujando a su conciencia a un abismo de dudas. La presentación comenzó, y mientras escuchaba a Isabel hablar sobre los cambios en la empresa, sentía que cada palabra era un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Las cifras, los gráficos, todo se desvanecía en su percepción. El verdadero desafío no era el trabajo, sino el futuro que le esperaba al volver a casa. Igual me elijo a mí mismo, pensó, pero la idea le pareció cada vez más frágil. ¿A qué costo? La mirada de María lo había atravesado como un dardo, un recordatorio de que había algo más allá de esos muros fríos de cristal, algo que realmente valía la pena. ¿Alejandro? Alejandro. La voz de Isabel lo sobresaltó. ¿Te encuentras bien? Él asintió, sacudiendo la cabeza como si pudiera despejar el aire denso de la sala. Sí, lo siento. Estoy aquí. Isabel continuó, pero su concentración ya estaba puesta en su celular. La vibración era insistente. Decidió que no podía esperar más, era el momento perfecto para excusarse. Se levantó con un gesto que apenas fue notado por los demás y salió de la sala, el tumulto de voces desvaneciéndose tras él mientras se refugiaba en un pasillo vacío,
abrió el mensaje de María nuevamente. No olvides quién eres. Regresa a mí. El nudo en su estómago se convertía en un torbellino. De repente, entendió que no solo estaba eligiendo entre su trabajo y su vida con María, estaba eligiendo entre ser un hombre que huía del amor y uno que estaba dispuesto a luchar por él. Los vislumbres de su vida anterior se convertían en sombras que buscaban atraparlo de nuevo. Respirando hondo, decidió que debía hablar con Isabel. Lucharía por un equilibrio entre trabajo y amor. Y, si las cosas llegaban a un punto crítico en la presentación de esa mañana, haría lo que fuera necesario para proteger su conexión con María. Con una nueva determinación, regresó a la sala de conferencias. La tensión en la habitación emanaba como electricidad estática mientras Isabel presentaba las oportunidades y desafíos. Pero sus ojos, que antes reflejaban el brillo de la ambición, ahora parecían una jaula, atrapados en la búsqueda de poder. Y recuerden, esto es una oportunidad única para todos nosotros, decía Isabel, mientras Alejandro levantaba la mano. El silencio inusitado en la sala fue palpable. Todos los ojos se posaron en él. Necesito decir algo, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad. Estoy agradecido por esta oportunidad, pero creo que he perdido de vista lo que realmente importa. No quiero perseguir una carrera a expensas de mis verdaderos sueños. Las miradas se intensificaron, algunas sorprendidas, otras escépticas. Pero Alejandro no retrocedió. Lo que más deseo en este mundo es construir un futuro con alguien que me inspira, y eso me trae a cuestionar mis prioridades. Isabel arqueó una ceja, pero no podía detenerlo. Solo ahora entiendo que no se trata de números, sino de los lazos que establecemos. Y quizás es el momento de reevaluar nuestras prioridades. Pero, Alejandro, esto no es el momento ni el lugar para... Isabel intentaba interrumpirlo, pero él estaba decidido. No. Es el momento justo. He estado huyendo de mí mismo por demasiado tiempo. Sus palabras flotaban en el aire con la sinceridad de un hombre que finalmente se liberaba. La sala contenía la respiración mientras él terminaba. Nadie debería arriesgar su felicidad por miedo a lo desconocido. Y hoy, yo me elijo. Junto con mi amor por María. La mirada atónita de Isabel se transformó en un rayo de desafío. Y si te digo que ese tipo de decisión puede costarte todo, estoy preparado para arriesgarlo todo, respondió con firmeza, el eco de su valentía resonando en cada rincón de la sala. Las reacciones comenzaron a fluir. Murmullos dispersos, inquietud y casi un aplauso en la energía del lugar. Pero un nuevo mensaje vibrante en su teléfono lo detuvo, justo mientras un storm de emociones comenzaba a germinar entre sus colegas, retando cada idea preconcebida. «María, ¿estás bien?» Apresuradamente, abrió el mensaje, sintiendo que la calidez de su amor lo envolvía. «Voy a tener que decirte algo. La decisión que tomes será crucial para nosotros. ¿Estás lista para enfrentarte a la verdad?» El golpe de la incertidumbre en su estómago parecía más fuerte que cualquier otra cosa. Ya no solo se trataba de una decisión de carrera, era la vida de ambos. Con su corazón palpitando y la vista fija en la puerta, Alejandro sentía que el tiempo se acababa. ¿Qué significaría la verdad para ellos? Las preguntas brotaban en su mente mientras, una vez más, se precisaba de una decisión valiente. ¿Se atrevería a dar ese paso hacia lo desconocido, donde la felicidad prometía ser la recompensa más grande por el sacrificio más delicado? La historia apenas comenzaba, y él lo sabía. Las palabras de Alejandro aún resonaban en la sala cuando decidió que no podía esperar más. Su corazón, que latía como un tambor en su pecho, le decía que debía salir de ahí, que cada segundo contaba. Agachando la cabeza para evitar miradas curiosas, se apresuró hacia la salida, dejando atrás los murmullos y las miradas desconcertadas de sus colegas. Una vez fuera, el aire fresco le golpeó la cara como un bálsamo que le aclaraba las ideas. Se detuvo un momento, apoyando sus manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. En su mente, el mensaje de María se repetía una y otra vez. La decisión que tome será crucial para nosotros. El peso de esas palabras le dio un vuelco en el estómago, era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Con el teléfono en la mano, se dirigió hacia una esquina más tranquila del edificio. El sonido de las conversaciones a sus espaldas se desvanecía mientras se concentraba en el rostro de María. Un calor reconfortante lo envolvía al pensar en ella, ante la inminente verdad que debía enfrentar. ¿Qué era lo que ella iba a decirle?
Si tomaba la decisión equivocada, podría perderla para siempre. Decidió que era hora de actuar. Buscando claridad, abrió su mensaje de nuevo y comenzó a teclear. Estoy aquí, María. Solo dale la vuelta a lo que está pasando. Dime qué has estado guardando. Cada letra era un esfuerzo por mantener la conexión entre ellos, incluso a miles de kilómetros de distancia. En segundos, recibió una respuesta: Alejandro. Estoy en el parque. Esto no es fácil, necesito que estés aquí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El parque era un lugar que solían visitar. Allí se habían reído, compartido sueños, y, en algún momento, habían hablado sobre el futuro que deseaban construir juntos. Con una determinación renovada, Alejandro salió del edificio, decidido a cerrar la distancia que los separaba. El camino al parque parecía más largo de lo habitual. Cada semáforo en rojo se sentía como un obstáculo que le impedía llegar a su destino. Mientras esperaba, el recuerdo de sus momentos juntos le parecía una película, sus risas al correr por los senderos, el aroma del café en aquel pequeño kiosco y la forma en que sus manos se entrelazaban sin pensar. Cuando finalmente llegó, su mirada buscó a María entre los árboles y el bullicio de la gente. El corazón le dio un vuelco al verla sentada en un banco, con la cabeza gacha y la mirada perdida en el vacío. Su expresión era un mar de emociones, y en su cara se reflejaba la lucha interna que llevaban ambos. Alejandro, susurró cuando lo vio acercarse. La fragilidad en su voz se mezclaba con la desesperación y la esperanza. No sé cómo decirte esto. Hay algo importante que debes saber. Incluso a esa distancia, él pudo ver que en su regazo había algo pequeño, un bulto envuelto en una manta. El mundo a su alrededor se disipó, y todo se centró en ella. ¿María? ¿Qué es eso?, preguntó, su voz temblando entre la anticipación y el miedo. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había un destello de ternura. Es nuestra hija, Alejandro. Todo ha cambiado ahora. Y necesito que entiendas que tenemos una decisión que tomar. Juntos. El tiempo se detuvo. Se sentía como si acabara de caer al abismo. Ser padre, construir una familia, esa realidad que había evocado en sus sueños estaba aquí, frente a él. Pero la pregunta seguía retumbando en su cabeza: ¿podría estar a la altura? Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, dejando un resplandor dorado a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que las decisiones que hacían antes parecían insignificantes ahora. Estamos listos para esto, murmuró, sintiendo que su mundo era un torbellino de emociones. La mirada de María se aferró a la suya, y él vio en sus ojos el mismo anhelo y miedo que él sentía. Lo estaremos. Pero nuestra verdad debe ser enfrentada. ¿Estás listo para combatir juntos? En esa fracción de segundo, Alejandro entendió que la vida no siempre se trataba de tomar el camino más seguro, sino de tener el valor de seguir el camino del amor. Y en ese momento decisivo, su futuro pugnaba por ser definido. Con el susurro del viento envolviéndolos, el destino de ambos pendía en la balanza. ¿Aceptarían la aventura que les esperaba, o dejarían que el miedo prevaleciera? La respuesta estaba al borde de sus labios, esperando ser pronunciada. El silencio del parque se interrumpió por el murmuro de las hojas al chocar y el canto lejano de los pájaros despidiéndose del día. Alejandro sentía el viento en su rostro, pero no podía apartar la mirada del pequeño bulto en el regazo de María. Las emociones se arremolinaban dentro de él: alegría, miedo, incertidumbre y amor. Esos sentimientos tan intensos lo hacían sentir como si estuviera en una montaña rusa, y solo quería gritar. Ella, ¿está bien?, preguntó con una mezcla de temor y esperanza, casi sin poder articular las palabras. A medida que lo decía, sus ojos se llenaron de lágrimas. María, siempre tan fuerte, ahora estaba expuesta y vulnerable. La imagen de ambos unidos por un niño, un ser tan pequeño, le hacía desear que las cosas fueran más sencillas. María asintió con suavidad, una lágrima rodó por su mejilla. Sí, Alejandro, ella es la razón por la que estoy aquí. Pero, hay más que necesitas saber. La voz de María se quebró, lo que hizo que su corazón se apretara sin poder contenerse más. Se acercó y se sentó a su lado en el banco. Las miradas de los dos se encontraron y fue como si, de repente, el tiempo se detuviera de nuevo. ¿Qué es lo que me ocultaste?, le preguntó con la esperanza de que pudiera desvanecer sus dudas. María respiró hondo, y mientras acariciaba la manta, Alejandro notó que revelaba una pequeña cabecita, con mechones de un suave color oscuro.
La bebé abrió los ojos por un instante, y él sintió como una corriente eléctrica cruzaba su cuerpo. Era real. Era su hija. Cuando supe que estaba embarazada, me asusté. No sabía si iba a ser capaz de criarla sola, comenzó María, cada palabra llenando el aire de sus recuerdos compartidos, de noches de conversación profunda y sueños de futuro. Pero también sabía que necesitaba tu apoyo, que no podía enfrentar esto sin ti. La confusión de Alejandro creció. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Podíamos haberlo afrontado juntos. Una sombra de duda cruzó el rostro de María. Tenía miedo de que me dejaras. Sabía que esto podía ser un tratado de amor eterno o una condena. No estaba lista para perderte. En sus ojos, Alejandro vio el dolor de esa elección tan dura que había tenido que enfrentar sola. María, ¿me estás diciendo que pensaste en abandonar? Preguntó él, con el corazón acelerado. Un silencio pesado se cernió sobre ellos. Nunca en mi vida pensé que estaríamos aquí, pero no quiero que huyas más. Me asusta la idea de no ser suficiente, pero no quiero que enfrentemos esto solos. María lo miró profundamente, y en sus ojos se reflejaban 1000 preguntas más, y también su deseo de seguir adelante. ¿Qué haremos ahora? La vida no será fácil, Alejandro. Las decisiones que tomemos hoy definirán nuestro futuro. Alejandro respiró hondo, decidido. Quiero intentarlo. Quiero luchar por nuestra hija y por nosotros. No puedo prometer que no habrá dificultades, pero sí que estaré aquí para ti. Con una sonrisa leve, María asintió y la luz del atardecer iluminó sus rostros. Todo parecía posible, pero en el fondo de su corazón, Alejandro sentía que la revelación de su paternidad no sería la última verdad que debían enfrentar. Había más secretos en el aire, cosas que aún no habían salido a la luz. El sonido repentino de un teléfono vibrando rompió el momento. María sacó su móvil y su rostro cambió dramáticamente al leer el mensaje. Aquel instante de conexión se oscureció cuando Alejandro se dio cuenta de que algo más estaba por descubrirse. Su mano se cerró alrededor de su propio teléfono. ¿Qué sucede?, preguntó, ya temiendo lo peor. No sé, es de alguien que no esperaba que contactara, murmuró María, la voz temblorosa. Las palabras resonaron en el aire, aumentando la tensión entre ellos, y la noche prometía una revelación aún más inquietante. Alejandro, creo que esto puede cambiarlo todo otra vez. Las dudas comenzaron a asomarse de nuevo, nublando la claridad que habían encontrado un momento antes. Alejandro intentó respirar. Pero supo que se enfrentaban a algo que podría arrebatarles no solo su tranquilidad, sino también su futuro. ¿Cuál sería la verdad que esperaban en el mensaje? ¿Otra tormenta a la vista? El aire se volvió pesado y la noche, antes cálida, parecía volverse helada. Alejandro vio cómo el rostro de María se transformaba, pasando de la tristeza a una mezcla de terror y confusión. Cada segundo que pasaba amplificaba la angustia en su pecho. ¿Quién es?, preguntó, intentando mantener la calma aunque su corazón latía desbocado. María, con los dedos temblorosos, contempló el mensaje otra vez. Era como si las palabras en la pantalla la atraparan, y Alejandro se acercó más, ansioso por saber qué contenía aquel mensaje que les podía cambiar la vida. El tiempo se detenía en ese instante, y la noche inesperadamente se llenó de posibilidades oscuras. Ese es de Javier, dijo ella, entre susurros, como si pronunciar el nombre en voz alta pudiera hacer que todo se desvaneciera. Es, el padre de la bebé. El mundo de Alejandro se tambaleó bajo sus pies. ¿Javier? ¿Qué tiene que ver él con nuestra hija? La ira comenzaba a burbujear en su interior, pero el miedo se apoderaba rápidamente de sus pensamientos. Él sabía que Javier había sido un capítulo en la vida de María, pero nunca pensó que ese capítulo pudiera reabrirse de esta manera. La revelación de la paternidad en su vida le había valido una montaña rusa de emociones, y ahora eso aún podía complicarse más. María se llevó las manos a la cabeza, como si intentara abrumar la tormenta de pensamientos que la asaltaban. No sé qué más decirte, Alejandro. Solo que me pidió que lo contactara si alguna vez necesitaba ayuda. Pero yo no quería que se interpusiera en nuestra vida. Pero no tiene derecho, exclamó Alejandro, sintiendo que cada huracán de dudas amenazaba con arrebatarle el futuro que sentía que estaba comenzando a construir. No puedes dejar que él tenga poder sobre nosotros. No es eso. Solo, su mensaje tiene algo más, respondió María, y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Dice que está aquí, en la ciudad. Y que quiere volver a conocerte. Sus labios temblaban, y Alejandro se dio cuenta de que no solo era la noticia de Javier lo que le dolía a María, sino el temor a lo que eso significaba para ellos. La mente de Alejandro se llenó de imágenes, Javier, con su imagen ostentosa y su éxito, regresando para complicar su vida y arrebatarles su tranquilidad. Era la figura del fantasma de un pasado que parecía inamovible. No te preocupes por él, yo estaré a tu lado, dijo, intentando infundirle confianza. Pero en su interior, la inseguridad comenzaba a ganar terreno. María lo miró, buscando en su rostro la certeza que necesitaba. No sé si está bien enfrentarlo, Alejandro. Tengo miedo de lo que puede hacer. ¿Miedo? ¿Por qué le tenemos miedo a un hombre que dejó su vida atrás? Tú y yo estamos aquí, ahora. Somos una familia y no voy a dejar que él nos interponga. María inclinó la cabeza, debilitada, como si estuviera sufriendo con cada pensamiento que cruzaba su mente. ¿Y si él dice que tiene derechos sobre la bebé? Hay cosas que no sé, cosas que me ha mencionado antes. Cosas de las que puedo no estar preparada. Las palabras flotaron en el aire, y Alejandro sintió una punzada en el estómago. No solo competían con un padre biológico que podía reivindicar su lugar, sino que el futuro de su hija se convertía en un campo de batalla. Tanto los dos como la bebé parecían vulnerables en ese instante, y la sensación de derrota comenzaba a filtrarse entre ellos. Alejandro decidió que era el momento de hacer algo. Vamos a verlo. Necesitamos una conversación clara. Si algo va a pasar, mejor que sea cara a cara, propuso, tomando la mano de María con firmeza. No sabía las consecuencias, pero le importaba más lo que significaba ser un padre. Ser parte de la vida de su hija. El autostop de su viaje hacia el futuro incierto había comenzado, pero Alejandro se sentía decidido a enfrentar cualquier verdad que se presentara, incluso si significaba volver a confrontar a Javier. Al mirar a María, una mezcla de amor y determinación brilló en sus ojos, y supo que esto era solo el principio de algo mucho más complejo. La noche iba a ser larga, pero eso no les detendría. Al fin y al cabo, lo que había en juego era más grande que ellos. Dame el teléfono, dijo finalmente, mientras la luz de una luna llena comenzaba a iluminar el oscuro camino que tenían por delante. María lo miró, con los ojos llenos de incertidumbre, pero asintió. Antes de que pudiera desearlo, la sombra del pasado había vuelto. ¿Podrían enfrentar lo que estaba por venir? ¿O la verdad que Javier traería podría separarlos una vez más? La luna brillaba intensamente, iluminando el rostro de María mientras le entregaba su teléfono a Alejandro, un gesto que simbolizaba tanto confianza como temor. Alejandro sintió el peso del dispositivo en su mano como si fuera una carga pesada. Se detuvo antes de marcar el número, su mente zumbando con preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién era Javier en realidad? ¿Qué quería? Respiró hondo y apoyó el pulgar sobre la pantalla. Con cada paso en su mente, el número sonaba como un tambor que resonaba en la oscuridad. Finalmente, al apretar el botón de llamada, el sonido del timbre empezó a llenar el aire, cortando la noche en dos. Cada tono parecía amplificar su nerviosismo, y sintió la mirada expectante de María sobre él. La línea sonó varias veces antes de que alguien contestara. Hola, dijo una voz profunda y familiar que hizo que Alejandro se tensionara. Era igual que lo recordaba, un tono seguro que llevaba consigo un aire de arrogancia. Soy Alejandro, se presentó, sintiendo que cada palabra era un desafío. Ah, Alejandro. Te estaba esperando, respondió Javier, casi con una sonrisa audible. ¿Cómo te ha ido? Alejandro sintió como la rabia emergía al escuchar esa mezcla de sarcasmo y despreocupación. No estoy aquí para jugar. Quiero hablar sobre María y la bebé. La conversación se tornó tensa, un tira y afloja entre dos hombres que compartían un lazo común, pero que representaban mundos opuestos. Javier no tardó en dar su versión de los hechos, una mezcla de exclamaciones sobre sus derechos como padre. Cada palabra era un embrollo de desdén sobre la paternidad y responsabilidades que Alejandro nunca había imaginado que tendría que discutir. ¿Sabes? No es fácil volver a la vida de alguien cuando dejas todo atrás, dijo Javier, un tono despreocupado en su voz. Pero hay cosas importantes que tengo que decirte, y creo que deberíamos hablar en persona. Hay mucho en juego. Alejandro miró a María, quien había comenzado a morderse el labio, una señal de que sus miedos florecían nuevamente. ¿Dónde y cuándo? Preguntó Alejandro, su voz dura, determinando que no dejaría que la incertidumbre se adueñara de su hogar.
En un lugar neutral. Te envío la dirección, dijo Javier. Mañana a las 4 de la tarde. Será mejor que estés listo, colgó antes de que Alejandro pudiera replicar. La tensión palpitaba en el aire, y el silencio entre ambos se hizo palpable, como una cuerda a punto de romperse. El teléfono vibró en su mano, la dirección ya estaba en la pantalla. Era un café sencillo en el centro de la ciudad, un punto de encuentro que parecía demasiado cursi para la gravedad de la situación. ¿Y ahora qué?, preguntó María, con la voz entrecortada. Alejandro podía ver la preocupación reflejada en sus ojos, y su corazón se volvió más pesado. No podía fallarle, no esta vez. Nos prepararemos. Primero, quiero que hablemos de esto sin secretos, respondió él, un desafío en su voz que pretendía fortalecer también su propio espíritu. Tenían que estar en la misma sintonía, y eso era vital. Necesitamos pensar en las posibles respuestas y en lo que haríamos si decide llevar esto a un nivel más serio. María asintió lentamente, su expresión se oscureció. ¿Y si decide que quiere llevarse a la bebé, o que tiene derechos? ¿Y si quiere usarlo en nuestra contra? Las palabras la golpearon, y Alejandro sintió el frío recorrerle la espalda. Se acercó, la rodeó con un brazo y la acercó a él. No dejaré que eso pase. Somos más fuertes juntos, y no te dejaré enfrentar esto sola. María dejó caer la cabeza sobre su hombro, y Alejandro pudo sentir el peso de su ansiedad. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? La pregunta quedó flotando, y él no supo qué responder. Pero la verdad es que las dudas lo invadían. ¿Qué harían si Javier se presentaba con documentos o argumentos que podían cambiar todo lo que habían construido? Si había algo libre de dudas era que se dirían la verdad, sin importar lo difícil que pudiera ser. La noche se sintió más larga, pero había una chispa de valentía en el aire. Cuando la brisa soplaba, parecía prometer que había esperanza. En el fondo, sabían que necesidad de avanzar significaba enfrentar tanto al pasado como al futuro. ¿Te sientes lista para mañana? La decisión que tomemos cambiará nuestra vida, le dijo Alejandro, queriendo infundir confianza en ella. María se enderezó y miró fijamente sus ojos. No tengo opción, ¿verdad? No lo haremos solo por nosotros. Es por la bebé. Con ese pensamiento resonante, Alejandro sintió una resolución arder dentro de él. Entonces hagámoslo, dijo, mientras un nuevo amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Ellos estaban a punto de entrar en un territorio desconocido, donde cada paso tenía el ecos de lo que perdían y lo que podían ganar. Mientras la luna comenzaba a ocultarse, un lamento de la noche brilló en sus corazones. ¿Sus vidas podrían sobrevivir a este nuevo encuentro? ¿O sería el principio del fin de todo lo que sus sueños representaban? El sol asomó su esplendor tras el horizonte, bañando la ciudad con un resplandor dorado. Alejandro y María se encontraron nuevamente en el parque, el lugar donde sus caminos se entrelazaron y donde ahora se preparaban para enfrentar el desafío más grande de sus vidas. En el ambiente, la incertidumbre era palpable, se necesitaban uno al otro más que nunca. Estoy aquí, María. Juntos lo enfrentaremos, le dijo Alejandro, tomando su mano con firmeza. En ese pequeño gesto había una promesa, una declaración de que no caerían en la desesperanza. María lo miró con ojos brillantes y llenos de duda. No quiero que esto nos destruya, tengo miedo de lo que Javier podría hacer, confesó, su voz temblando. Ejercía un fuerte peso sobre sus hombros, y Alejandro comprendía que los temores de su pareja eran reales y justificables. Escucha, no tiene poder sobre nosotros. Somos una familia, respondió, intentando infundirle valor. Si él quiere hablar, lo haremos. Pero no dejaré que se interponga en lo que hemos construido. Miri, la bebé, descansaba en el regazo de María, ajena a las tumultuosas emociones que la rodeaban. Alejandro se inclinó y dejó un suave beso en la frente de la pequeña, sintiendo que su amor por ella lo transformaba, lo llenaba de determinación. Haremos lo que sea necesario para protegerte, susurró, como si la niña pudiera entenderlo. El recuerdo de la llamada de Javier resonaba en su mente, un eco inquietante que amenazaba con perturbar la resolución que había cultivado en su corazón. Él no tiene idea de lo que somos capaces, pensó Alejandro mientras se preparaban para el encuentro que definirá su futuro. A esa hora, el café del que había hablado Javier era un cúmulo de incertidumbre. El aroma de café fresco llenaba el aire, pero la atmósfera era tensa como una cuerda estirada al máximo. Al entrar, el rostro de Javier, enmarcado por una sonrisa arrogante, lo esperó.
Alejandro sintió que la temperatura en su interior aumentaba al cruzar miradas con el hombre que había marcado la vida de María. Me alegro de que hayan venido, inició Javier, con un aire de confianza que desbordaba arrogancia. La calma contrastaba con el mar de dudas que agitaba a Alejandro. ¿Cómo están los felices papás?, añadió, lo que provocó una mirada reprochadora de María. No estamos aquí para perder el tiempo. Queremos saber qué es lo que realmente deseas, respondió Alejandro, enfocado en mostrarle que no se dejarían intimidar. Su voz era firme, minimizando el titubeo que sentía por dentro. Javier sonrió, pero había un aire en el que cambiaba rápidamente de tono. Quiero lo mejor para mi hija, dijo, como si la sinceridad brotara en su pecho. Pero también quiero mis derechos. No puedo dejar que ustedes decidan todo por mí. La manifestación de sus intenciones no era un simple desafío, era un asalto a la estabilidad que Alejandro y María estaban tratando de construir. Nosotros queremos lo mismo, pero ya no estoy dispuesto a dejar que las palabras o los derechos de un padre ausente definan nuestra vida, replicó Alejandro, sintiendo cómo las energías chocaban. El intercambio de palabras se volvía más intenso. Durante unos minutos, Javier expuso su versión, llena de promesas y demandas que se desmoronaban ante el escudo de determinación de Alejandro. No puedes simplemente volver a entrar en la vida de María y de nuestra hija como si no hubiera pasado nada, insistió, la ira empezando a burbujear en su interior. Y no puedo dejar que un cobarde que se fue en su momento ahora pretenda ser el héroe, replicó Alejandro, sintiendo como una chispa de valentía se encendía en él. En ese instante, entendió que estaba dispuesto a pelear por lo que le pertenecía, su amor, su familia. La discusión se tornó intensa, pero el liderazgo y firmeza de Alejandro comenzó a marcar la diferencia. Javier sintió el cambio en la atmósfera. La determinación de Alejandro lo hizo retroceder un poco. Está bien, solo quiero asegurarme de que mi hija tenga lo que necesita. María, ¿qué? Lo había estado observando con atención, tomó la palabra. No le estoy pidiendo que se conviertas en un padre perfecto, pero quiero que reconozcas que ahora tenemos una familia. Alguien que será prioridad. El rostro de Javier se tornó serio. No soy un villano, María. Solo quiero tiempo con ella. Es mi derecho como padre, dijo, aunque ya no parecía tan seguro de su posición. Te daremos el tiempo que creas necesario, pero siempre respetando los límites. No puedes entrar y salir de nuestras vidas como te plazca, contestó Alejandro, asegurándose de que cada palabra sonara firme. Se produjo un tenso silencio en la mesa. La realidad de la situación les afastaba a todos, pero había un entendimiento mutuo en el aire. Entonces, simplemente buscamos lo mejor para ella, terminó Alejandro, mientras María miraba con esperanzas optimistas. Era un nuevo camino que habían comenzado a construir. Con cada palabra había creado una pequeña barricada contra Javier, quien comenzaba a darse cuenta de que había más en juego que un simple reclamo de paternidad. Alejandro pudo ver el momento en que la chispa de arrogancia en Javier comenzaba a apagarse. Está bien. Tómate tu tiempo para crear tu hogar, pero yo estaré presente, dijo Javier, su tono más suave pero resuelto. Y siempre será nuestra prioridad encontrar la manera de que se sienta querida, y si eso significa que necesitamos hablar de ello, entonces está bien, concluyó María, sintiéndose aliviada. Alejandro se sintió lleno de esperanza, posiblemente por primera vez desde que se había enterado de la llegada de su hija. Había logrado mantener su dignidad en la mesa, y al final, pudo ver cómo las tensiones se desvanecían lentamente. Javier se levantó, aún con un corazón dividido, pero se dispuso a dar un paso atrás. Quizás con el tiempo podamos trabajar juntos. Y así fue como la conversación terminó. No era el cierre que esperaban, pero era un comienzo en el que Alejandro y María podían pararse firmes y decir, estamos listos para enfrentar cualquier desafío. Luego de salir del café, María suspiró aliviada, mientras se tomaban de la mano, caminando juntos hacia su nuevo futuro. Las luces de la ciudad comenzaban a iluminarse, marcando el inicio de un capítulo con más amor y esperanza. Gracias por ser tan fuerte, conspiró Alejandro, sintiendo el vínculo entre ellos fortalecerse. Nunca me había sentido tan vivo. Y gracias por creer en nosotros. Siempre hemos sido nosotros contra el mundo, Alejandro. Aquí estaremos, sin miedo, respondió María, sosteniendo a su hija con orgullo. Así, se marcharon hacia casa, hacia un futuro incierto, pero juntos, dispuestos a construirlo, sin dejar que el miedo ahogara sus sueños. Nunca supieron cuán profundo podría ser un amor que enfrentara tormentas,
pero una certeza comenzaba a florecer en sus corazones. Juntos, todo era posible, siempre hacia adelante. Si te gustó esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos impactantes, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que esta comunidad siga creciendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Nos encanta leer lo que piensas y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es hora de que todos experimenten esta historia inspiradora.